a hacer acá en el sanatorio. Esperemos que les sirva a todos. El doctor Esteban Frontera es un conocido nuestro de la zona, trabaja en la Pasteur y en varios lugares más. Nos ha llevado muchos trabajos de investigación, tanto en la preparación como en la presentación. Y bueno, estamos continuamente trabajando en conjunto, ayudándolo y mutuamente con los registros, sobre todo en la parte cardiológica, obviamente. Y bueno, la idea es, el curso inicial es más de tipo introductorio con una orientación más práctica como para que puedan usarlo a su gusto, ¿no? Así que bueno. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, primero agradecerle al Comité de Ciencia e Investigación por ofrecerme estas clases, este curso que vamos a dar. Vamos a dividir en 4 clases, son clases más bien prácticas, como dijo el doctor. No se asusten, no vamos a ver la parte tan matemática o... Ahí está, apretar. Así que quédense tranquilos. La estadística tiene una rama de la matemática muy compleja y obviamente en cada clase no lo podemos hacer todo y abarcar, pero bueno, me planteé como objetivo que basado en estas 3 premisas, que aprendan a estudiar, a desarrollar sus propios proyectos, a pensar, a equivocarse, porque también se van a equivocar en lo que es para presentar un trabajo o una publicación en la revista. Hay varios pasos que tienen que ir viendo y se van a equivocar, como todos nos equivocamos, yo me equivoco y es parte del aprendizaje. Pero en estadística hay una premisa muy importante que es lo que se llama ensayo y error. Van a tener errores, pero van a aprender. Lo más importante es que aprendan de esos errores, ¿sí? Nunca le pasó por ahí un choy que siempre se acuerdan de la pregunta que está mal o que le fue mal. Eso es algo muy común. Por eso me basé en esto, que es importante, la prueba de ensayo y error, ¿sí? En estadística es un concepto importante y bastante utilizado, como forma de aprendizaje. Bien, en la clase vamos a hablar de lo que son algunos mitos y realidades de la estadística y la bioestadística, una introducción a la bioestadística, vamos a ver variables, datos, medidas de exposición y dispersión. Eso en la clase de hoy. Después tenemos otras clases de más directamente lo que es el análisis más estadístico. Eso es a modo introductorio. La segunda clase vamos a ver de lo que es los análisis de las diferentes variables, datos cualitativos, cuantitativos, cómo analizarlos, y de estadística de multivariable y todo eso, y al final algo de los programas estadísticos, ¿sí? Bien, a modo de introducción podemos decir que, hablando de las verdades en la estadística, es una verdad muy cierta que cuando no esté a nuestro alcance determinar lo que es verdad, debemos buscar lo que es más probable. Algo importante en estadística es que no hablamos de verdades absolutas, no hay ni negros ni blancos, sino existe una escala de grises. Por eso decimos y hablamos de probabilidad en estadística, no se habla de una verdad absoluta. Este es un concepto muy importante porque siempre hablamos de que es azar, partimos de la premisa del azar, y está la otra que es la probabilidad, no hay verdades absolutas, ¿sí? Esto como primer concepto para que tengan en claro. Hablando de las verdades y los mitos, hay verdades que por sabidas no se dicen y que por no decirlas se olvidan. Esto es importante y es algo verdadero. Y hay mentiras o mitos o leyendas que por no decirlas pueden terminar siendo pseudo realidades. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas de las verdades que todos ya conocemos, digamos, por sabidas, no repetirlas, a veces se olvidan. Y algo muy importante relacionado a los mitos y mentiras es que a veces la repetición de todos estos conceptos puede llevar a conclusiones falsas o errores, y es importante que tenemos que saber reconocerlo, que es lo que vamos a tratar de hacer con el curso. Muy bien, entrando a lo que es las realidades y los mitos, siempre está el miedo de la exposición. Esto es muy importante y es muy real. Lo que es la presentación de casos clínicos, presentación de trabajo, presentación en revistas, es muy importante ver si la primera pregunta o la duda que yo tengo es si voy a ser capaz, ¿no?, de presentar, de defender un trabajo científico, publicarlo ante diferentes sociedades, qué me van a preguntar, qué me van a decir. Eso siempre pasa, ¿sí? Y algo que me gustó que lo encontré, que dice que el miedo es inversamente proporcional al conocimiento. ¿Qué quiere decir? Porque después que no sé de un tema, menos me preparo, menos estudio, menos diseño, empiezo un trabajo,
tengo más posibilidad de tener errores, y si no estudio, la realidad es que las chances que me vayan mal son mayores. O sea, ¿y cómo combatimos esto? La realidad es que lo que necesitamos es un correcto manejo de variables. Necesitamos que haya un correcto manejo de variables, pero a veces hay una incorrecta elección de las pruebas estadísticas. Por eso existe una mala sincronía de todo esto que nos puede llevar a errores y a equivocarnos, ¿sí? Generalmente todo lo que son las revistas y los congresos, los auditores son personas muy capacitadas, con un perfil profesional muy alto, pero a veces con una aceptable o pobre formación en lo que es la metodología de investigación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es estudiar y saber de qué estamos hablando y desarrollar las diferentes pruebas y metodologías para que no tengamos estos errores, ¿sí? Por eso siempre en el comité científico incorporan un tercer revisor que es especialista en bioestadística, ni siquiera a veces médico, pero siempre es importante por una cuestión de lo que es el análisis y el proceso final del trabajo. Entonces, ante el miedo, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es estudiar y capacitarnos, y con eso vamos a estar mucho más tranquilos y vamos a dejar de lado los miedos que son normales, ¿no?, en una presentación. Bien, algo respecto a la enseñanza de la estadística, es algo que yo les dije. Si ven la imagen, es algo simbólico, ¿no? Pero tenemos una maquinita de café, de té, una cantidad de personas, que puede ser cualquiera de nosotros, o la real, lo que refleja la comunidad científica, y cómo ellos a través de esto, que es algo sencillo, ¿qué es lo que hacen? Observen. Dice que una vez cerciorada que las monedas introducidas, esto es algo simbólico, ¿no?, que en forma correcta pulsan el botón y lo vuelven a pulsar y lo vuelven a pulsar hasta que, no es el mejor ejemplo, pero le dan patadas. ¿Qué quiere decir esto? Ese es el concepto que hablamos, de ensayo y error. Nos equivocamos una vez, volvemos a intentar. Nos equivocamos de nuevo, volvemos a intentar. Por eso es importante la enseñanza, y es la forma de enseñar que hay en la... No sé si solamente en la bioestadística, pero es una de las formas. Pero en estadística es ensayo, error, prueba y error, ¿sí? Y la realidad es que la educación es autodidáctica, bioestadística es el conjunto de procesos que realizamos para incorporar nuevos conocimientos necesarios en cada momento, donde uno mismo selecciona la información que necesita y se evalúa a sí mismo. Esto es importante, la autoevaluación, ¿sí?, con el método de ensayo y error. La enseñanza se dice autodidacta. Me equivoco, corrijo sobre mis errores y la próxima vez voy a tener menos errores que la anterior. Esto se lo menciono y es importante porque siempre que hagan un trabajo desde lo que se plantean las hipótesis, los objetivos, la redacción, la presentación, el vocabulario, es todo nuevo y siempre va a haber correcciones. Siempre lo que mejor que, o lo que tienen que hacer es hablar con alguien que sepa más, porque siempre les va a corregir y van a aprender eso. Eso es lo que, por lo menos en mi experiencia, es así, tanto como en la redacción como en la utilización de los diferentes software para nada, porque es algo complejo y tienen que ir practicando, equivocándose, viendo, jugando, y así se aprende. Bien, respecto a los resultados, siempre hablamos del valor que todos buscamos en un estudio, que es la P, ¿no?, el valor de menor a 0,5, el punto de corte, que para todos es o algo muy bueno o algo muy malo. La verdad que esto es un mito. Una publicación sobre ventajas, por ejemplo, de un tratamiento sobre otro no muestra diferencia, entonces, o en realidad hay diferencia en la significancia estadística, entonces en consecuencia decimos que es muy importante y tiene significancia clínica. No es de todo así, lo vamos a ver en el transcurso de la clase y del curso, pero en la realidad que más allá de lo que es la significancia estadística y el valor que encontramos en los diferentes estudios, las mediciones y afirmaciones de probabilidades pueden ser una gran ayuda, pueden ser de gran ayuda en la práctica clínica, pero nunca un valor que encontramos en un estudio, que es en poblaciones específicas, en condiciones específicas, generalmente en otros países, no reemplaza a lo que es la experiencia médica del día a día, la perceptividad, el sentido común y la intuición. Y todo esto es lo que se llama la validez externa. Yo puedo tener un resultado extremadamente significativo, pero eso yo lo tengo que traspolar a
el paciente, el día a día. Entonces no nos dejemos llevar y caer solamente en el resultado y la significancia no solo en un valor, en una publicación de un trabajo en Suecia, por ejemplo. Siempre hay que estar atento y considerar lo que es la validez externa. Bien, en línea con lo que estábamos diciendo, esto es importante, de lo estadísticamente significativo que hablamos a lo clínicamente relevante. Esto es muy importante. Primero, los hallazgos estadísticos reflejan la influencia del azar en el resultado. Hablamos del azar, ya lo vamos a ir desarrollando, pero cuando nos planteamos una hipótesis en estadística, por ejemplo, al comparar dos grupos, la premisa principal estadística es que se debe al azar hasta que se demuestre lo contrario. O sea, yo comparo un grupo o una población, una medicación contra otro grupo o otra medicación y eso se debe al azar, o sea que no hay diferencia estadística, que es la hipótesis, cuando hablamos de hipótesis nula, hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Eso es muy importante. Y ahí hablamos del concepto de azar y de probabilidad. Cuanto hay factores de asociación, cuanto mayor sea la probabilidad que esté relacionado, quiere decir que hay mayor asociación y por lo tanto la significancia es más importante. Bien, lo que hablamos, que derivan de grupos de individuos, no siempre son representativos de toda población, ni siquiera de donde trabajamos actualmente, ¿sí? Requieren cantidades adecuadas de datos para validarse, no siempre los números la muestra total de la publicación es la necesaria o representativa de lo que queremos buscar. Las respuestas siempre son probabilidades, como hablamos, y el análisis estadístico siempre requiere una medición. Siempre hay que hacer foco y analizar bien, más allá de lo que le hacen en los trabajos, pero analizar y tomar con pinzas los resultados, ¿sí? Y lo que son los hallazgos clínicos, lo que hacemos y lo que vemos día a día, que es lo que refleja el valor biológico del resultado de la publicación, la práctica de individuos específicos, lo que charlamos. A veces en los trabajos las decisiones deben tomarse a menudo con datos insuficientes. Los tratamientos médicos requieren decisiones oportunas y comprometidas y la práctica a veces no puede medir fácilmente lo que es cada función, cada sistema, signo o síntoma clínico. Por eso es importante lo que es significativo en las publicaciones en los diferentes países o también lo que es lo nacional y después los hallazgos clínicos y la realidad nuestra con cada paciente. Bien, otro de los mitos, y en línea con lo que decíamos también, observen esto, léanlo detenidamente. La ausencia de evidencia es evidencia de ausencia. ¿Qué les parece? ¿Qué quiere decir esto? La ausencia de evidencia quiere decir que si yo hago un trabajo y el resultado final, sea comparando lo que yo quiera comparar, no tiene evidencia, no tiene sustento, o la probabilidad es muy baja, o la P es no significativa, eso me anula o me invalida, o no hay ausencia, o hay evidencia de ausencia. Eso está mal. Si el resultado no es el esperado, no quiere decir que eso es totalmente despreciable o negativo o no sirve para nada, sino que hay que seguir buscando, ensayo y error, hay que seguir buscando. Entonces, eso es un mito, una mentira. La realidad es que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿entienden? Si te da negativo un resultado o la P es no significativa cuando comparemos, no quiere decir que estamos ante un fracaso, sino que no es el resultado que esperamos, pero al menos en la población, en el estudio que hicimos, hay que seguir buscando, ¿sí? Bien, eso respecto a la evidencia. Otro mito importante es la ausencia de significancia estadística, también de lo que estamos hablando. Cuando la P no es significativa, implica que los tratamientos comparados tienen la misma eficacia y por lo tanto pueden prescribirse indistintamente. Lo que habla es sinónimo de equivalencia. Eso también es un mito, está mal. Que no hay diferencia entre dos tratamientos no quiere decir que son iguales. No hay una equivalencia, un sinónimo de equivalencia. Hay algunos trabajos presentados que hablan de equivalencia, lo vamos a ver más adelante, más complejo, pero la realidad es que si nosotros tratamos de comparar dos tratamientos y no hay diferencia, no quiere decir que son iguales, por lo tanto no son equivalentes, ¿sí? La realidad que lo más probable es que lo observado sea al azar, que es la variabilidad aleatoria, lo que le dije.
cuando yo comparo dos grupos, lo más se debe, o sea, esa diferencia o lo que yo encuentro entre el factor de exposición y el evento, lo más probable es que, o parte de la premisa de la hipótesis, que siempre se debe al azar, que no hay diferencia, pero se demuestra después que sí. Entonces, no debe interpretarse como indicativo de que no existe una diferencia, en realidad, sino que tan solo lo que no pude descartar es esta posibilidad. ¿Qué quiere decir? Que hasta el momento yo estudié o desarrollé un trabajo y no encontré diferencia, quiere decir que hasta el momento no la hay, pero no quiere decir que no la tenga. Entonces yo ya descarto ese trabajo y digo, no, acá no está. Por ahí la muestra es pequeña, habría que buscar otra forma. Por eso siempre es importante seguir buscando, ensayo y error, no se olviden de eso. Bien, siguiendo con los mitos. Si la P es mayor al 5%, el resultado del estudio no vale para nada. Me da una P no significativa y no vale absolutamente nada. Entonces esto está mal, es lo que estamos hablando. La realidad es que algunos, el valor crítico que se usa en la mayoría es el valor de 0,05, el valor crítico, el famoso 0,05. Que lo que hace marca un límite entre la significancia estadística y la no diferencia, o que no hay diferencia estadísticamente significativa. Algunos hablan de la significantitis, esto lo puse en la realidad, pero la mayoría de los estudios buscan esa diferencia, pero bueno, algunos erróneamente cuando no la encuentran descalifican o piensan que no han hecho un descubrimiento, que está todo mal o que no sirve para nada, pero que la realidad es que hay que seguir buscando. Después están los adoradores de la P, los que creen que todo cuanto menos me da, o sea, menos 0,01, 0,001, cuanto más cero tenga, mejor es. Y eso es la realidad que también está mal. Esto lo que significa cuanto mayor sea la P, o más chica sea en realidad, mayor intensidad de asociación va a tener y causalidad que existirá las variables. Esto por un lado es real, pero lo más importante y lo que venimos diciendo es que la P no es solo un indicador de fuerza de asociación entre variables, ¿sí? Ni de su importancia, sino que puede ser considerado solo como una guía en la práctica clínica. Por eso hablamos de significancia estadística a la práctica clínica, la relevancia clínica. O sea, estos números nos dan impacto, generan mucho ruido y generalmente se asocian con estudios muy grandes y exitosos, pero la realidad que lo tenemos que usar solo como una guía. Por eso están las publicaciones en las guías. O sea, esto nos orienta, pero no es que define todo. Eso es como decir si existe una diferencia es menos probable que sea por el azar, ¿no? Claro, exactamente. Más chiquita la hipótesis de la que partimos es que cuando comparamos dos variables se debe al azar, no hay diferencia. Entonces, cuanto mayor es la probabilidad, o sea, yo repito el estudio, que tenga 0,01, que dice que si yo repito el estudio 1000 veces, una vez me puedo equivocar, el resto, las 999, me vale igual. Por ejemplo, yo hago un tratamiento que comparo dos grupos y uno disminuye la mortalidad en un X porcentaje y el resultado me da menor a 0,01, yo quiero decir que ese resultado, o repetir el estudio 1000 veces más, 99 veces me va a dar, 999 veces me va a dar que disminuye la mortalidad, y en uno me puedo equivocar. O sea, para eso habla de intervalos de confianza y todo, que ahí lo vamos a ir viendo, pero por ejemplo, si es menor a 0,1, si yo repito 100 veces el estudio, una vez me puedo equivocar. Entonces no se dé probabilidad, ya la probabilidad cada vez se aleja, no es por azar, sino que la probabilidad que yo me vuelva a suceder el resultado que obtuve es cada vez mayor, por eso la P cada vez tiene más ceros. O sea, esto sería 100 veces repito el estudio, una vez me equivoco, o no es el resultado que tuve en las otras 900, las notas 99, y en este también, ¿sí? Eso es lo que habla del factor de exposición y asociación. Bien, también existen gente que directamente no cree en la estadística, absolutamente en nada, pero bueno, para ir concluyendo con los mitos y realidades, una realidad... agnósticos. Sí, Agnósticos. Sí, no creen absolutamente en nada. Pero la realidad es que es un instrumento científico y una herramienta muy importante. La verdad que todas las especialidades tienen muchas publicaciones, principalmente en cardiología hay muchas publicaciones,
numerosas, todo el tiempo usadas, están haciendo estudios a nivel mundial en todas partes, y es un instrumento muy importante. Pero para que sea importante y que tenga, que sea verdadero y que tenga validez, necesitamos que algunas condiciones para producir el resultado que sean válidos. O sea, un diseño adecuado, que es lo que vamos a tratar de ver en los diferentes diseños, cómo tratar de proyectar un estudio, que los datos sean confiables, tanto de donde los saco como el que los recolecta. Hay varios sesgos de información que tenemos, pero lo importante es que sea datos confiables, la relación entre los datos, ¿sí? Y la cuarta parte es que es el instrumento para demostrar la mentira, o sea, lo que sería el análisis estadístico. Porque puedo tener un diseño, puedo tener datos que los recolecto en forma ordenada y son confiables, los relaciono bien, pero a veces utilizo la metodología estadística o los diferentes programas o fórmulas y termino cometiendo un error importante y pierde jerarquía del trabajo, ¿no? Por eso es importante estas 4 premisas para el desarrollo de cualquier trabajo, ya sea un trabajo para presentar en un congreso o una publicación en una revista, que es lo más, o es el escalón más bajo. O sea, lo que estamos hablando son publicaciones en congreso, que son relativamente sencillos, publicaciones en revistas, ya después tenés estudios de diseño, que incluye más pacientes, con una metodología y una infraestructura y un presupuesto más importante que a veces se escapa y no todos podemos participar de eso. Bien, eso en cuanto a lo que son los mitos y las realidades en la estadística. Ahora vamos a hablar de estadística y de bioestadística. Vamos a entrar un poquito en lo que son los datos duros. Bien, la estadística es una ciencia con una base matemática, como les dije, referente a la recolección de datos, análisis e interpretación de los datos para explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio. Ves que parte de la base del azar, no hay diferencia, son aleatorios. Aleatorio quiere decir que es tirar una moneda para arriba, 50% me da una cosa, 50% otra, ¿sí? Eso es muy importante. Y la bioestadística se define como una ciencia que maneja mediante métodos estadísticos la incertidumbre en el campo de la medicina, porque habla de la bioestadística, y la salud. El objetivo no es solamente estudiar o hacer el trabajo, sino que tiene un propósito que es controlar el impacto de los resultados, ¿sí? No me sirve de nada que yo haga mucho trabajo, o compare y disminuya la mortalidad de un trabajo y después no lo aplique, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante y cuáles son los objetivos de la bioestadística? Primero, identificar asociación, ¿bien? Entre el factor de exposición y el evento. Acá hay un concepto muy importante que es el de factor de exposición, que no es lo mismo que factor de riesgo. Un factor de exposición puede generar un beneficio ante un posible evento o perjudicarlo, ser de riesgo. Por ejemplo, si yo fumo y estoy analizando el tabaquismo y el cáncer de pulmón, es un factor de riesgo el tabaquismo. Pero si yo, por ejemplo, tomamos otro ejemplo como puede ser un accidente de tránsito y uso casco, el factor de exposición del casco y el evento puede ser una muerte. En ese caso me protege. Ojo, porque esto es importante, un concepto que hablamos de factor de exposición y evento. Y también está la palabra asociación, es lo que dijimos, partimos de la premisa que cuando comparamos o buscamos comparar un factor de exposición y un evento, la hipótesis nula o la primaria es que no hay diferencia, que se debe al azar, ¿sí? Entonces esta asociación se debe al azar hasta que se demuestre lo contrario, con las diferentes pruebas estadísticas, y ahí ya hablamos de probabilidad. ¿Cuántas veces yo repito el estudio y me da el mismo resultado? ¿Sí? Entonces el concepto de azar, probabilidad, factor de exposición y el evento. El evento lo definimos cuando hacemos el estudio. El evento puede ser, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Los más duros son la mortalidad, ACV, infarto, en lo que es lo relacionado a la cardiología, pero es importante, ¿sí? Y dentro de estos objetivos lo que dijimos es que determina la extensión de la enfermedad y desarrolla políticas de prevención. No sirve nada hacer trabajos grandes involucrando demasiado capital y después no aplique ninguna política de prevención, ¿sí? No solamente hablamos de trabajos
de infarto, sino hay muchos en salud pública, prevalencia, que ya está relacionado más a lo estadístico, pero no tanto en bioestadística, pero sí hay de estos trabajos y tienen impacto también. Bien, hablamos de variables, ¿te parece? Hacemos un break cortito. ¿Sí? ¿Sí te parece? Sí, así todo. ¿Cómo quieras el tiempo, no? Si no, sí, faltarán 15 minutos. ¿Quieres seguir? Si quieren, o paramos, seguimos. Seguimos. Sí, bien, tenemos dos tipos de variables. ¿Sí? Las variables pueden ser puede ser cualitativa o cualidades que expresan básicamente una cualidad, que pueden ser nominales, que acá tenemos que pueden tener dos respuestas dicotómicas o binarias, solamente dos respuestas, o policotómica, ahora vamos a ver bien los ejemplos, que tienen más de dos respuestas. Estas son las nominales. Y las ordinales, que tienen un orden, se expresan en forma numérica, por ejemplo, que es la disnea, la clase funcional, son cualidades pero tienen un orden, ¿sí? Las escalas del dolor, por ejemplo, entre otras, ¿sí? Después tenemos variables numéricas, que pueden ser discretas y continuas. Las continuas incluyen cualquier valor con decimales, y las discretas, como dice la palabra, son un poco más acotadas, más resumidas, y ahora lo vamos a ver con diferentes ejemplos, ¿sí? Entonces, cualidades y variables cuantitativas o numéricas. Esos dos tipos de variables tenemos en estadística. Las cualitativas representan una cualidad o un atributo que clasifica a cada individuo en una serie de categorías, que pueden ser de dos tipos, como dijimos. Nominales, que no mantienen una relación o un orden entre sí, por ejemplo, dicotómica puede ser hombre, mujer, paciente enfermo, sano, fumador, sí, no, diabético, sí, no, los factores de riesgo, etc. Y las tienen siempre dos respuestas, o sí o no, o afirmativo o negativo, es hombre o es mujer, o es enfermo o es sano. Y las policotómicas, que son más de dos respuestas, por ejemplo, color de ojo, marrón, verde, azules, grupo sanguíneo, la profesión, etc. ¿Sí? Entonces, las nominales tenemos que pueden ser dos respuestas o tres respuestas. Y las ordinales, como dijimos, que tienen un orden, se expresan mediante números, tomando distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida. Las escalas del dolor, los diferentes puntajes que conocemos, si bien se expresan con números, por ejemplo, la escala de Grace habla de riesgo, es un síndrome coronario. Si tenés un puntaje menor, se expresa en números, pero es de menor riesgo, de riesgo moderado o riesgo alto. Y las diferentes clases funcionales en la disnea, clase funcional 1, clase funcional 2, o también la clasificación de equilibrio al infarto, que todo tiene un orden, y a mayor es peor las consecuencias, ¿no? Entonces, esas serían las variables. Respecto a las cuantitativas, son las que pueden medirse, cuantificarse o expresarse numéricamente, y pueden ser de dos tipos: continuas, las que ya dijimos, que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango numérico determinado, y acá podemos incluir todo lo que se expresa en número: edad, peso, la talla, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, dentro de los posibles trabajos que vamos a ir evaluando. Esto es muy importante, la clasificación de las diferentes variables, porque hay un programa estadístico, el SPS, que vos cargás todas las variables, pero vos las tenés que definir, si es numérica, si es descriptiva, si es continua, si es discreta. Entonces tenés que tener un conocimiento mínimo como para poder encasillarla, porque si vos la pones mal dentro de pensás que es una variable discreta y es continua, podés cometer errores, ¿sí? Eso en cuanto a las continuas. Las discretas son las que no admiten todos los valores intermedios en un rango y pueden tomarse valores enteros. Por ejemplo, los números de hijos, abortos, partos, hermanos. Generalmente en medicina se usan más las que son continuas porque son valores, cualquier tipo de valor, por ejemplo el índice de masa corporal, te da a veces con coma, y las discretas no las podemos incluir. Generalmente la mayoría son continuas. Bien, entonces en resumen de lo que son las variables, tenemos las cualitativas, cualidades o atributos que tienen un orden, que se pueden ordenar,
o que pueden ser nominales y con dos respuestas, las dicotómicas o policotómicas, y las cuantitativas o numéricas, que pueden ser discretas, que no incluyen a todos los valores, o las continuas, que tienen toman cualquier tipo de valor dentro de un rango determinado. Bien, continuando con lo que es la estadística y la estadística descriptiva y los datos cuantitativos, hablamos básicamente de dos estadísticas, una que puede ser descriptiva, o lo que es un reporte inicial de datos, netamente describir, por ejemplo, una población, o podemos hablar de una estadística inferencial, que tiene conclusiones acerca de ella, es un poco más compleja, con planteo de hipótesis, análisis más complejos y resultados también con mayor poder que lo que es netamente descriptivo, ¿sí? Un concepto importante cuando hablamos en estadística, cuando vean una n mayor que habla del total de la muestra, y una n menor puede ser un número específico de casos en cada grupo, ¿sí? Vamos a ver también ahora lo que son las medidas de posición y las medidas de dispersión. ¿Qué significa esto? Esto nos indica el valor al cual tienda el centro, sería el valor central de nuestra muestra, ¿sí? Por ejemplo, esto tenemos la media, la mediana y la moda. Ahora vamos a hablar de todo esto. Y las medidas de dispersión son los valores alrededor, o son los que se dispersan alrededor de la medida de posición, ¿sí? Que son el desvío estándar y el rango intercuartile. Ahora vamos a ver cuál va con cada uno, pero esto es importante, y más que nada para cuando tengan que publicar algún trabajo, cómo lo vamos a expresar, si con media y desvío estándar, que es una asociación que tiene que ir siempre de la mano, o mediana y rango intercuartile, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle, y los vamos a ir asociando cada medida de posición con cada medida de dispersión. Bien, cuando hablamos de medidas tenemos que hablar de la distribución. Entonces tenemos dos tipos de distribución estadística, una distribución gaussiana, simétrica o normal, cuando los datos están distribuidos en forma normal. Hay varios métodos para ver si esto es la distribución es normal o no, que lo vamos a ver más adelante. Lo más sencillo es a través de un gráfico, un histograma, que nos vamos a dar cuenta que ahora lo charlamos, o hay otros métodos un poco más complejos que lo vamos a ver en otras clases, ¿sí? Y la distribución puede ser no gaussiana, o asimétrica, o paramétrica, o anormal, que son todos los sinónimos que van a encontrar, ¿sí? Esta es la ecuación de Gauss. Obviamente la puse como modo simbólico, pero hoy ya en los programas estadísticos vos tomás las diferentes variables y el programa te calcula solo la media, el desvío estándar, la mediana, el rango intercuartile, todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es que con esos resultados, ¿cómo los utilizamos? Porque te lo calcula solo el programa. El programa te da un sinfín de cálculos, pero si vos no sabés para qué sirve, o qué chi cuadrado uso, o qué corrección, entonces eso es muy importante. Si ven la distribución, por ejemplo, esta que vemos acá tiene una distribución más bien centralizada, con muchos valores alrededor en realidad, como es anormal, sería alrededor de la mediana, ¿sí? Acá tenemos otra que también está un poco corrida, esta sería la media, está un poco corrida hacia la izquierda. Tenemos esta que tiene demasiados valores en los extremos, en azul, y la que representaría más una distribución normal es la verde, ¿sí? Se ve como se ve en la imagen. Ahora lo vamos a ir definiendo. Como les dije, siempre que hablamos de media, acuérdense, de media hablamos de desvío estándar, ¿sí? Esto es muy importante. Las medidas que más utilizamos, o la medida de dispersión más utilizada en estadística, es el desvío estándar. ¿Qué quiere decir el desvío estándar? Lo que hace es, también te lo calcula el programa, hay que decir tranquilo. Hay formas de calcularlo manualmente, pero la verdad que es bastante engorroso. El programa, cuando vos aplicás, que lo vamos a ver en la última clase, te lo calcula en forma automática, es una maravilla. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando tengo la media, ¿no?, de la población más un desvío estándar, tenemos comprendido el 64% de la población, ¿sí? Y más
2 desvío estándar en realidad sería 1.96 desvío estándar, es lo que corresponde al 95% de la muestra, o el famoso 95% que siempre se ve en las publicaciones, ¿sí? Y si ya tenemos el tercer desvío estándar, comprendería el 99% de la población, ¿sí? El 64%, un desvío estándar, generalmente se publica el resultado de la media más un desvío estándar, también puede ser con 2, pero bueno, lo más es 1, que comprende el 64%, el 68.2%, perdón, 68.2% de la población, 95, 2 desvío estándar, y el tercer desvío estándar tenemos el 99% de distribución. Repito, siempre que hablamos de desvío estándar, tiene que estar precedido por lo que es el valor de la media y desvío estándar. Acuérdense, media y desvío estándar, mediana y rango intercuartilo, siempre van de la mano. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, entonces datos gaussianos, datos normales, las medidas de posición son la media y el rango, que ahora vamos a ver, y la medida de dispersión es el desvío estándar. Y los datos no paramétricos o no gaussianos se informan como la medida de posición en mediana y moda y en lo que es el rango intercuartilo, ¿sí? A veces en las publicaciones se expresan como rango o como mediana y rango intercuartilo, que quiere decir que ustedes ya asumen que la distribución de esa población es asimétrica o no es normal o paramétrica. Por eso hay después también diferentes métodos para estudiar lo que son los datos paramétricos o lo que son las variables o los datos numéricos, que ya lo vamos a ver en las siguientes clases. Bien, como les dije, todo se calcula por el programa estadístico, pero si lo queremos hacer de forma manual, la media aritmética es el promedio, es la sumatoria de todas las variables dividido la cantidad, y nos va a dar la media aritmética. Y el rango es la diferencia entre el mayor y el menor valor. Por ejemplo, yo tengo un valor, o tengo una muestra entre el mayor valor es 80 y el otro es 20, el rango sería la mitad, o sea, la mitad entre esos dos valores, que sería 60, ¿sí? La diferencia. Eso para hablar de media y de rango. Y la dispersión que tenemos que utilizar siempre es el desvío estándar, lo que charlamos, el desvío promedio de cada dato respecto al valor central, que indica la distancia que usamos en estadística, que es el desvío estándar, es la distancia entre el valor y la media. Por ejemplo, si yo tengo una glucemia, un valor de una media de 80, y tenemos que el desvío estándar es 10, si tenemos otro valor, por ejemplo, lo podemos comparar con otro valor, estamos, por ejemplo, que es 95, estamos hablando de 1.5 desvío estándar por la media que es de 80, ¿sí? El desvío estándar es 10, 80 más 10, 90, 1.5 desvío estándar, ¿sí? Esto es muy importante. Bien, otras medidas de posición que siempre usamos son la mediana, que como les dije son para distribuciones anormales. ¿Cómo hace la mediana? Por ejemplo, si yo estuviera en estos gráficos, o me informaría como una media acá. Imagínense que yo tengo la media acá, ¿no? Y yo lo quiero un desvío estándar a este lado, o para el otro lado, no, este está irregular, pero por ejemplo este es más fácil. Si yo tengo la media acá, ¿no es cierto? Y tengo un desvío estándar acá, el total de números o de variables que voy a incluir en un desvío estándar hacia la derecha o hacia la izquierda es totalmente asimétrico. No tiene sentido que yo plantee un desvío estándar con una X cantidad de números que está desigual o desequilibrada hacia la derecha o a la izquierda de la media. Por eso se habla de rangos intercuartilos. Y la mediana, ¿cómo se saca? Por eso lo más correcto es hacer a través de la mediana, que se ordenan de menor a mayor y el valor que separa la mitad se denomina mediana. Algo que les dije también que es muy importante, que por ejemplo para saber de forma rápida cuando un conjunto de datos o una distribución de datos es
tiene una distribución normales, si la media y la mediana son bastante similares, quiere decir que la distribución es normal, porque si se ponen a pensar, yo ordeno todos los valores y el de la mitad me da 12 y justo el promedio, o sea la mediana me da 12 o 12,5, quiere decir que tiene una distribución bastante simétrica a los dos lados, entonces es un parámetro rápido, más allá de lo que son los histogramas y los diferentes métodos para hacer, pero rápidamente sé que si la mediana y la media son o tienen valores similares, estoy hablando de una distribución normal. Otro de lo que se informa, que esto casi no se usa demasiado, sí se usa más en lo que es en una estadística más descriptiva o de diferentes estudios. La verdad que los estudios que leen habitualmente, ya sea la especialidad que hagan, no se informa la moda, no es algo que se informe habitualmente, pero sí sepan lo que es una medida de posición cuando la distribución es anormal, ¿sí? Entonces, lo que hace es se especifica a través de lo que es el valor que más se repite. Por ejemplo, lo que hace también distribuye todos los valores y el que más se repite o el más frecuente, esa es la moda, ¿sí? En este caso sería 11. Ustedes ven que cuando ya los grafica, esto también lo hacen los programas estadísticos, cuando ya grafican o la distribución, ya se dan cuenta que no es normal, nada que ver comparado con lo que es una distribución gaussiana. Y la medida de dispersión que utilizamos siempre cuando hay una distribución anormal es el rango intercuartilo. ¿Qué hace? Tiene la misma modalidad que usa la mediana. Divide la población en 4 grupos iguales. ¿Cómo hace? Ordena todos los valores, ¿sí? Hace una gráfica de cajas, bigotes o diferentes formas, pero los ordena y los divide en forma simétrica en 4 grupos. Tenemos el intercuartilo 1, el 2, el 3 y el 4. Y siempre ve que se informa como mediana. Y tenemos después los extremos, el inferior y el superior. Pero siempre se informa como rango intercuartilo, mediana o rango intercuartilo, ¿sí? Que tenemos uno inferior y uno superior, ¿no? Y que ya está. ¿Y ahí cuál sería el rango intercuartilo de la mediana? Ahí con los nombres. Y acá te dice 54 y 47. Vos cuando lo informás, acá lo informarías como, no sé, la mediana se informaría como 51 y el rango intercuartilo sería en el primer rango intercuartilo, lo más cercanos a la media. O sea, siempre se informa como un rango intercuartilo, no dos, si no te irías a 44 y 57, ya te vas muy lejos. Pero la mediana se informa como 51 entre el rango intercuartilo entre 47 y un medio 54. ¿Sí? Eso cuando tienen distribución anormal, ¿sí? Lo más importante de esta clase son esos datos, ¿sí? Cómo los informamos, las diferentes variables que ya vimos y cómo informamos los datos, ¿sí? Esto es básico, es como para introducirnos, no es nada complejo, pero son datos importantes y son bases para después seguir avanzando con las diferentes, porque yo después ya hablo de test no paramétricos para análisis de variables. Entonces yo ya sé que si hablo de no paramétricos tengo que informarlos como rango intercuartilo, como mediana. Entonces ya cuando la distribución no es normal hay métodos específicos para validar esos resultados. Entonces que es lo que vamos a ver en los siguientes. Bueno, nada más eso. Eso es respecto a lo que ha sido. No es tanto esta en la introducción, es algo sencillo. Bueno, nada más. Después, a medida que pasen las clases, se va a ir poniendo un poquito más denso. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren preguntar alguna duda, alguna cosita que haya quedado? Algo importante, si quieren ampliar un poco lo que es la bibliografía, este es un libro bastante económico que es del 2009, es una médica, una cardióloga, porque yo estoy haciendo un curso en Favaloro y está muy sencillo, muy bien explicado y es bastante completo. No es tan sencillo el libro, pero sí habla de un lenguaje muy práctico, con ejemplos, y son ejemplos la mayoría cardiólogos. Yo soy cardiólogo, así que a mí me gusta poner algunos, no, pero... Si no, está también, después podemos pasarle el link en la página de la SAC, una
apartado que es cuestión de método que lo escribe Tierra, Sí. que está muy práctico y bien dividido por charlas desde lo más básico hasta un poco más avanzado. Sí, hay un curso también en la SAC, la Sociedad de Cardiología, que Eso lo pueden ver en la página gratis. Ese yo lo hice y también son conceptos básicos, pero te ordenan un poco lo que es los conocimientos. Sí, sobre todo el orden. Bueno, ya la próxima clase vamos a ir profundizando un poquito más complejo. No hace falta que traigan papel y lápiz, pero bueno. Bueno, bárbaro. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, lo charlamos o lo vemos para la semana que viene. Yo les dejo la clase, la pueden revisar y cualquier duda lo vamos charlando, ¿sí? Otra cosa que no les dije, mi idea era al final, o se lo dije, hacer un mini examen o no, no les dije eso. La idea al final de la última clase es hacer, pero es para ustedes, ¿no? Vos querés perder público. Pero que va a ser anónimo, yo va a ser para que verdaderamente les sirva. Algunas cositas prácticas, no van a tener que usar calculadora ni nada, pero definiciones básicas que con eso les va a ayudar y lo vamos a hacer así, no interactivo, sino anónimo, lo vemos y lo vamos corrigiendo siempre todo, no hace falta ni que lo entreguen ni nada, pero para que cada uno se dé cuenta si verdaderamente le sirvió, si le gustó, si no le gustó y para que aprendan, si no, yo estoy aprendiendo, la verdad. Sí. Una cosa, cuando para analizar que un trabajo tenga un buen rigor científico, más allá del análisis estadístico, ¿siempre tiene que tener una validación externa? No. Primero, hay que separar lo que son la publicación. Primero vos me estás hablando de... A ver, una cosa es lo que es la metodología y el trabajo en sí, si está bien presentado, que no tenga errores, la publicación, lo que es el vocabulario, que no tenga sesgos de la inclusión de los pacientes, por ejemplo, en las diferentes etapas, ya sea en la recolección de datos o análisis, eso primero. Y después, como les dije, lo que es la práctica clínica, cada uno lo aplica, depende de la experiencia. La validación externa es lo que yo traspaso del papel a la práctica diaria. Si a mí me dicen que le tengo que dar Coca-Cola a todos los pacientes y que esto te baja la mortalidad, bueno, la verdad que cada uno después lo valida y por eso está en cada uno la experiencia clínica y en el día a día. O sea, las publicaciones, los trabajos y las guías se conforman de muchos trabajos y como lo dice la palabra, es una guía. Uno basa las decisiones diarias en esa guía, pero no es generalmente tienen una validación y se aplica y tienen sus resultados, pero siempre hay que tener en cuenta la validación y la experiencia personal. Una cuestión práctica que usamos mucho es los scores. En los scores bueno, claro, eso para sí. la validación externa. Sí. Tal cual, sí. La utilidad de cada uno. Esos están totalmente validados y sí, o sea, no es que con esto quiero decirte que vos, por ejemplo, lo que esté publicado está todo mal. Está bien, pero siempre hay que tener una mirada externa y siempre aplicarlo a los pacientes que tenemos. Hay datos o trabajos duros que obviamente no le voy a dejar de dar aspirina o algún antiagregante a un paciente con infarto porque yo les dije que eso está recontra aprobado, estudiado y se sabe que disminuye la mortalidad. Pero hay algunas otras cosas que hay que tomar un poco más con pinza y manejarse con la práctica diaria. Más que nada los que son trabajos chicos, lo que son indicaciones fuertes, no hay duda. Con eso sí no hay duda. No sé si alguien más quiere preguntar algo. ¿Alguna otra cosita? ¿Está todo entendido? Perfecto. Bueno, le va a ir bien el examen. Perfecto. Bueno, nada, tranqui. Muchas gracias. Bueno.